Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor. Contento, gozoso de estar nuevamente con ustedes, alabando, bendiciendo el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, dando gracias al Espíritu Santo que siempre nos asiste, nos ayuda. Y gracias por todos los hermanos que comparten la palabra, que comparten los videos y ponen un like. También bendiciendo a todos los hermanos que en el día de mañana también se puedan conectar. Amén. Y los que se conecten hoy día. Así que vamos a ir a la palabra del Señor de esta noche. La palabra se encuentra en el libro de Génesis, Génesis 3, versículo 8. Dice de esta manera, voy a leer una Biblia K2. Dice, ellos oyeron la voz de Yahweh Elohim caminando por el paraíso a la hora de la brisa a la tarde, y el hombre y su esposa se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del jardín. Amén. Amado, yo he leído este texto de Génesis del pecado, ¿cierto?, de Adán y Eva, y cuál fue el propósito de esta palabra, ¿cierto? El propósito es evidenciar la ruptura de la comunión directa entre Dios y el ser humano debido al pecado. Y hay una realidad de temor con la comunión de Dios a través del pecado. El pecado no puede, ¿cierto? El pecado no puede hacer que el hombre se acerque a Dios. Bíblicamente es imposible, amados hermanos, ocultarse de la omnipresencia del Señor. Es imposible ocultarse de Dios. El verdadero refugio es no huir de Dios, sino correr hacia Él mediante el arrepentimiento y la confesión. Parte muy importante, amado. El libro, o sea, el texto que hemos leído, dice que oyeron la voz de Yahweh Elohim. Oyeron la voz de Dios caminando por el paraíso hacia la hora de la brisa de la tarde. Esta frase, amado, de oír la voz de Yahweh Elohim, donde nosotros vemos a Adán y Eva que escuchan a Dios paseando por el huerto, ¿cierto? Y esta experiencia provocó que se escondieran de su presencia debido al temor tras haber desobedecido a lo que Dios le había dicho: no comas del árbol, ¿cierto?, del bien y el mal. La voz de Dios. La voz de Dios, amados hermanos, es el logo. El logo. Es la teofanía. La palabra de Dios o el logo, teofanía. La teofanía, ¿cierto?, es algo audible de Dios al ser humano. La palabra, interactuando, ¿cierto?, con la humanidad, la palabra del Señor. Hay muchos que dicen, ¿cómo yo puedo oír la voz de Dios? ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? Y eso se asocia con la obediencia y el seguimiento, ¿cierto?, a su palabra, a la palabra del Señor. A diferencia, amado, del miedo y la ocultación, ocultarse, ¿cierto? La voz de Dios tras el pecado genera temor en lugar de paz. A diferencia cuando tenemos a Yahshua en nuestro corazón, en nuestra vida, que nos trae paz. Pero cuando está el hombre en pecado, trae temor, trae temor. Y ese temor
¿cierto? Es miedo a la presencia. Se tipifica con el pecado, miedo a la presencia. El pecado nos aleja de la comunión de Dios, aleja al hombre de la comunión de Dios. En su omnisciencia de Dios. La omnisciencia, amado de Dios, en la caída de Adán y Eva se esconden entre los árboles. Pero Dios sabe. La tentativa del ser humano de ocultarse su pecado ante la omnisciencia de Dios no puede ser. Porque la omnisciencia, Dios posee un conocimiento total de cada uno de nosotros. Un conocimiento total. La omnisciencia de Dios es perfecta, es infinita en todas las cosas. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Él conoce todo. O sea, ¿cómo poder esconderse, cierto, de Dios? Incluso muchas veces los pensamientos. También Él conoce nuestros pensamientos, conoce las acciones, las posibilidades. Entonces la omnisciencia es un atributo de Dios, es inmutable, donde Dios conoce todo de manera inmediata, sin necesidad de aprender. Nosotros tenemos que aprender de Dios, aprender de la vida, ¿cierto? Pero la omnisciencia, Él gobierna con sabiduría sobre lo visible y lo invisible. Y dice la palabra que Dios llamó al hombre. Cuando Dios llama al hombre, es el Dios creador, el que hizo el cielo y la tierra, el que hizo el universo, amado, es el soberano. Y Él el que está estableciendo una relación directa, una relación personal, de pacto, ¿cierto?, con la humanidad, llamándole por su nombre. Dios llama por el nombre. Dios te llama por tu nombre. No importa la condición que tú puedas estar viviendo. Amado, Yahweh es el nombre personal inefable de Dios, que significa el yo soy, el que es, el yo soy, el que se le aparece en la zarza a Moisés, en una zarza que ardía y no se consumía. Ese yo soy es una autoexistencia. Y Él mantiene el pacto con el hombre. O sea, Yahweh es el que camina, habla y cuida de su creación. Yahweh el que se revela. Él es el que se revela al hombre. Y Él busca activamente establecer ese propósito para la humanidad. El Creador poderoso, el Dios, el Señor personal. Él busca, ¿cierto?, algo activo hacia el ser humano. Por eso cuando en la Biblia, en Génesis 3:9, cuando dice ¿dónde estás tú?, Él está buscando, ¿cierto?, al hombre. Él busca al hombre. Él busca al hombre, a la mujer. Él lo invita, ¿cierto?, a hacer una autorreflexión sobre la propia condición espiritual. ¿Dónde estás tú? Dios busca al hombre. ¿Cuál es la condición espiritual que estás viviendo? Si tienes la comunión con Yahshua, si tienes la comunión con Él, entonces lo que Dios está buscando, lo que Dios busca el arrepentimiento. La toma de conciencia de haberse alejado de Él. Y esto tiene, amado, un significado profundo. Esa pregunta que Dios le hace a Adán cuando habían caído en pecado, ¿dónde estás tú?, no es una pregunta por falta de conocimiento, ya que, como les dije anteriormente, Dios es omnisciente.
¿Dónde estás tú? Cuando Dios te pregunta, cuando Dios pregunta, ¿cierto? Es una oportunidad para reconocer en la situación que estamos viviendo delante de Él. Es para confesar nuestros pecados, es para reconciliarnos con Él. Eso es lo que busca Dios. Dios busca mover al hombre a reconocer que no está donde debería estar. Y eso es debido muchas veces a la desobediencia, debido al pecado. Entonces hay un llamado personal de Dios para cada ser humano hoy en día. Así como fue dirigida a cierto Adán, también se puede interpretar para un llamado personal para nosotros hoy en día, para el hombre de estos días. El estado, ¿cierto? Hay un estado del ser humano que está escondido. Muchas veces la humanidad intenta esconderse de Dios por vergüenza, por miedo o por ignorar su responsabilidad, prefiriendo la justificación propia. O sea, cada uno muchas veces vive en su propia experiencia sin tomar en cuenta a Dios, pero Dios es el que hace el llamado. Dios hace el llamado. El Señor nos asiste. Él asiste, su presencia, su espíritu, su llamado es amoroso que confronta al ser humano con su realidad espiritual. Quiere restaurar la relación que hay, ¿cierto?, entre nosotros y Él. Entonces esta pregunta, ¿dónde está? Esta palabra todavía sigue resonando como un llamado personal a evaluar nuestra posición espiritual y nuestra relación con Dios. ¿Cómo estamos con Dios? ¿Cuánto tiempo estamos dando para Dios? O si lo hemos recibido o no lo hemos recibido. Porque cada uno Dios le da su libre albedrío, ¿cierto? De reaccionar, de decidir. Cada uno tiene su reacción de decisión. Dios no los ha hecho a nosotros como robots. Pero ¿cuál fue la respuesta de Adán? La respuesta dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Esa es una reacción humana ante la presencia de Dios tras de la desobediencia, tras caer en pecado. Oí la voz y tuve miedo, me escondí porque tuve miedo. Entonces el pecado es una opresión muy fuerte en el ser humano. O sea, a Adán, ¿qué es lo que está expresando? Expresa miedo, expresa vergüenza por su desnudez. A pesar que ellos estaban desnudos, no veían que estaban desnudos, pero sí, después cuando cometen el pecado, echa la vergüenza, el deseo de esconderse de la presencia de Dios. Entonces eso marca la ruptura de la comunión perfecta que existía anteriormente. Porque antes del pecado de Adán y Eva, ¿cierto? Había una comunión entre Dios y Adán y Eva. Pero en el contexto, cuando nosotros veíamos Génesis capítulo 3, Adán y Eva comieron del fruto prohibido y dice, al escuchar a Yahweh, al escuchar a Dios, pasear por el huerto al área del día, se ocultaron entre los árboles. Entonces, la respuesta de Adán demuestra la entrada del miedo. Tuve miedo. La culpabilidad hace ese miedo en el ser humano. La separación de la experiencia humana, ¿cierto?, con Dios. Pero, ¿cuál fue, amado, la reacción de Dios? ¿Cuál fue la reacción de Dios? A pesar del escondite, de estar escondido, Dios busca al hombre. Pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Es un llamado a la responsabilidad, al inicio de la búsqueda de Dios, de la persona que está en pecado, ¿cierto? Esto simboliza cómo el pecado rompe la confianza
y la relación directa con Dios. Esto provoca que la humanidad, el hombre, tienda a ocultarse en lugar de buscar la reconciliación. Por eso que Dios es siempre el que toma la iniciativa, no es el hombre, porque el hombre está en delito y en pecado. Es como arrastrar un muerto. Dios convence. Él convence de justicia, juicio y pecado. Él convence. Dios busca al hombre. Hay un llamado y hay una búsqueda de Dios. Dios siempre quiere tener misericordia. Acuérdense cuando se convirtió Zaqueo y Yahshua le dijo, hoy la salvación ha venido a esta casa. La salvación, amado, llega al hogar de quien acepta a Yahshua. El que acepta a Yahshua. El que cree en el Señor, reintegrándolo, ¿cierto? Como verdadero hijo de Abraham. Lucas 19:9 dice, por cuanto este hombre también es hijo de Abraham, diciéndole de Zaqueo, ¿cierto? O sea, lo que Yahshua dice que es la misión divina de Dios, buscar y salvar a los perdidos, a los perdidos. Hoy la salvación ha venido a esta casa, la salvación, la transformación, llegaron a ese hogar, ¿cierto? De Zaqueo, así como a ellos también a nosotros. Entonces, esto resalta que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo perdido. Eso simboliza el cambio de vida tras un encuentro personal con Yahshua, un encuentro con el Señor. Amado, cuando nosotros leemos el contexto en Zaqueo, Zaqueo era un cobrador de impuestos, Zaqueo era un pecador público y recibe a Yahshua en su casa con alegría, decide cambiar sus acciones. ¿Por qué? Porque la salvación ha venido en esa casa. La salvación no solo por la presencia de Yahshua, sino también por la conversión sincera de Zaqueo. Es necesario, amado, compungir el corazón delante de Dios. Compungirlo. Quien se compromete, siente que Zaqueo se compromete a devolver lo que había robado, ¿cierto? Y dar a los pobres. O sea, hay un cambio en su vida. Y esto destaca que la misión de Yahshua es buscar y salvar a todos. Por eso se predica a todos el evangelio. Judíos, gentiles, a todos. Sin importar, amado, su condición social. O sea, Yahshua trae transformación. Y esto debería nosotros hacernos reflexionar y recordar que el encuentro que hemos tenido con el Señor, hay un cambio de vida en nuestra vida, en nuestras perspectivas, ¿cierto? En nuestra vida personal, en el hogar. No es solo una conversión superficial. Y esto indica que a pesar, amado, de la mala reputación de Zaqueo, su arrepentimiento y fe, que fue genuina, lo reintegra como parte del pacto del linaje espiritual de Abraham. Porque dice, por cuanto este hombre también es un hijo de Abraham. O sea, lo hace partícipe, ¿cierto? De esta bendición de Dios. Entonces, amado, Pablo, cuando habla de la amartía, ¿cierto? En Romanos capítulo 3, dice que todos han pecado. No hay quien busque a Yahweh. No hay quien busque a Dios. Esto viene del Salmo 14:2. Y Pablo lo habla en Romanos 3:11. Entonces, esto es para, amado, describir la condición humana universal de pecado y separación de Dios. Esto indica que por cuenta propia ningún ser humano busca a Dios genuinamente. Esto subraya la necesidad de la gracia de Dios en lugar de la rectitud humana. Tras la caída, ¿cierto?, del hombre, el hombre natural no tiene
la inclinación ni la capacidad de buscar a Dios por sí mismo. ¿Por qué? Porque está en delito y en pecado. Por eso Pablo dice estas palabras: no hay justo ni aún uno. Esto subraya el estado universal del ser humano. Por eso que el Espíritu Santo tiene que aceptarlo, o sea, tiene que intervenir, tiene que asistir al hombre, asistirlo a través de su palabra. Esta afirmación que no hay justo ni aún uno, esto resalta la incapacidad del hombre para salvarse o acercarse a Dios por méritos propios. Destaca la necesidad de que Dios toma la iniciativa. Pablo dice: todos han pecado, todos han pecado, todos se han ido por el mal camino y al mismo tiempo se han vuelto inservibles. No hay uno que muestre bondad, ni siquiera uno. Inservible, amado. Esto es esa palabra, yo estoy leyendo la Biblia K2, inservible, desviarse. Inservible significa desviarse del propósito de Dios, de hacer el bien, haciéndose espiritualmente incapaces de alcanzar la justicia por sí mismo. Esta palabra inservible, la Reina Valera de 1960, dice: se han hecho inútiles. Mientras que la Biblia Dios habla hoy dice: se han pervertido, se han corrompido. O sea, todas coinciden en la falta de bondad y subraya, amado, la necesidad de la gracia de Dios. Hay una necesidad de Dios en ello, indicando que nadie es justo por sí mismo. Nadie es justo. Amado, el mensaje a la congregación de la Odisea en Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy en pie a la puerta llamando. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Entonces hay una invitación de Yahshua. Él toma la iniciativa a una comunión íntima, personal con el ser humano. Yahshua no fuerza su entrada. Esto simboliza que él no fuerza la entrada. Él no fuerza a nadie, sino que él llama a la puerta del corazón. Él llama a la voluntad, a la vida del hombre, esperando una respuesta libre para entrar, para poder ser transformado, para compartir una amistad, para cenar. Cenar es compartir amistad. Cenar significa restauración, la relación con Dios. Por eso dice: yo estoy en pie a la puerta llamando, si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. O sea, Yahshua toma la iniciativa de buscar al ser humano, su gracia, su presencia. Él demuestra su amor incondicional, incluso para aquellos que se han excluido o viven de la tibieza espiritual. Amado, la apertura de la puerta es un acto de la voluntad humana. Si alguno oye y abre la puerta. O sea, la puerta no tiene la puerta del corazón no tiene una manija exterior en el libre albedrío del ser humano. O sea, el libre albedrío del ser humano tiene la capacidad de decidir. Si oye la palabra y abre la puerta de su corazón, él tiene el libre albedrío de decidir si lo acepta o no lo acepta. Por eso es que el Espíritu Santo, Dios, Yahshua, lo invita, ¿cierto?, a cenar. Yo entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Cenar, juntos. Eso cenar significa o implica una comunión profunda con él. Una amistad, una aceptación personal.
no solo una visita rápida. Esta es una invitación personal. Si alguno, ¿cierto? Si alguno oye, está enfocada, Yahshua está enfocada con cada individuo. No es colectivo. O sea, con cada uno de nosotros, él quiere tener una experiencia. Y su entrada trae el cambio, trae un cambio. El amor, ¿cierto? El amor de Dios, porque Él nos ama a nosotros primero. El amor de Dios es Él a nosotros primero, para que nosotros le amemos, la plenitud de vida, convirtiendo el corazón en una morada de Dios. Y ahí hay una transformación. O sea, la acción culmina, amado, en la promesa de que aquellos que abren, vencen, compartirán la victoria y el trono con Él. Entonces hay un llamado de Yahshua para transformar tu corazón, para transformar tu vida, tu realidad cotidiana a través de esta relación cercana con su presencia. Por eso Apocalipsis 3:21 dice, yo permitiré que Él prevalezca, se siente conmigo en mi trono, así como yo he prevalecido, me he sentado con mi Padre en su trono. Sentarse con Yahshua en su trono, a quien venza, a quien prevalezca. Esta es una recompensa, amado, una recompensa espiritual. Compartir la autoridad de Dios, compartir la victoria de Yahshua, compartir esa comunión íntima con Él, con su reino celestial. Esto significa, amado, que Yahshua trae su victoria sobre la muerte. Somos más que vencedores. Cuando decimos somos más que vencedores, no se refiere a victorias que son mundanas, sino a superar la tentación, a mantener la fe, a resistir la apostasía espiritual. Como también se menciona en el mensaje de Sardis. Amados, dice, yo permitiré que prevalezca, se sienten conmigo en mi trono. Sentarse en su trono es reinar con Yahshua, reinar, indicando su posición de honor, su autoridad compartida, nuestra comunión íntima con Él. O sea, Yahshua prevaleció y se sentó con el Padre. Así como Él, nosotros unidos con Yahshua, el salvo, está en un estado de glorificación, amado. Llamando, ¿cierto? Llamado a la vigilancia, a una acción. Este llamado de Dios es para el arrepentimiento y la perseverancia, asegurando, amado, que la recompensa es para aquellos que se mantienen fieles hasta el fin. Hay una invitación, amado, de nuestro Señor a la perseverancia, a perseverar, a la victoria, a reinar junto con Yahshua. Hay un llamado, amado, al arrepentimiento, a permitir que Dios sea parte activa de la vida diaria de cada uno de nosotros. Amados, este es el tiempo que tenemos de adorar, de glorificar a Dios. Si hay alguna ruptura en la comunión entre Dios, ¿cierto? O tú y Dios. Porque Dios no rompe las relaciones, el hombre que rompe relaciones. No es Dios. Dios siempre se mantiene fiel. El pecado, ¿cierto? No mantiene esa comunión. El temor a una comunión previa. Cuando se está en pecado, ¿cierto? Se esconde de Dios, se oculta de su omnipresencia. Pero el refugio no es huir de Él. Dios te invita en esta noche a que no te escondas de la presencia de Dios, a que no te escondas de su espíritu, sino correr hacia Él.
Él está con los brazos abiertos, esperando a que tú llegues a Él, para abrazarte mediante el arrepentimiento y la confesión de tu vida hacia Él. Es un tiempo que tenemos de adorarle, de glorificarle, de exaltarle a través de su presencia. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu espíritu. Santificamos tu nombre es santo, Dios. Tú eres el creador del cielo y la tierra. Tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Creaste al hombre a tu imagen y semejanza. Haz tu voluntad perfecta, Señor. Asiste, Señor, en esta hora. Aquellos que están arrepintiéndose de sus pecados, Dios, inscríbelos en el libro de la vida para que ellos puedan ser un hijo tuyo, para que tu justicia y tu amor sea sobre ellos, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este mensaje. Gracias por aquellos que van a aceptarte y no se van a ocultar de tu presencia. Dios, ayúdalos en todo lo que ellos hagan, Padre. Gracias, Padre. Perdona los pecados. Perdona las deudas y también como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén. Amén, hermanos. Gracias por este tiempo que hemos tenido de adorar, de glorificar a nuestro Dios, y nos estaremos viendo el próximo lunes a las 20 horas y también en el Poder de la Palabra 7246 en YouTube. Ahí también puede ingresar y compartir los videos. Dios les bendiga grandemente y nos estamos viendo. Amén. Que la paz del Señor sea con todos ustedes.